Hola, muy buenas. Soy Sebastián Miranda Brenes, docente de gestión ambiental de la Unidad Regional Huetar Caribe de Lina. En el video anterior vimos la definición de residuos. En este video les hablaré un poco de la clasificación de los residuos según lo establecido en nuestra legislación. Primero que tenemos que entender, según como lo vimos en la definición, es que un residuo se puede categorizar o se puede clasificar de diferentes maneras. Uno, podemos hablar por su estado físico. Como vimos, la ley establece que un residuo puede estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. De hecho, también habla de una clasificación de semisólido que también puede entenderse como un residuo pastoso. Entonces, esta es la primera clasificación que vamos a entender para todos estos residuos. Un residuo sólido, vamos a entenderlo como aquel material o con una estructura sólida, con una forma definida, que ya es o ya el generador quiere deshacerse de él. Por lo tanto, se considera un residuo. Un residuo líquido quiere decir, ¿verdad? O podemos poner el ejemplo, aquellos materiales como aguas residuales, como aguas grises, que son las que provienen de nuestros fregaderos, de nuestras cocinas, de nuestras pilas, de nuestros lavados. Generalmente traen agua jabonosa, generalmente trae aceite, generalmente trae comida. O podemos hablar ya de residuos líquidos de aceites, residuos líquidos de combustibles, residuos líquidos de cualquier otra actividad, ¿verdad?, que genere este tipo de material en este estado. Y también se puede hablar de residuos gaseosos, por ejemplo, las emisiones de vapor que lanza una chimenea en una empresa. Entonces, todas estas condiciones pueden ser tratadas o pueden ser manejadas como un residuo y está a cargo o tiene la responsabilidad el generador de manejarlo o darle un tratamiento adecuado. También podemos hablar de la clasificación por tipo de material. Esto se entiende más que todo para aquellos residuos sólidos y esto es muy importante porque, como vamos a ver en un próximo video, es la forma en cómo nosotros hacemos la separación de los residuos ordinarios. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a entender de que podemos encontrar material característico de materia orgánica o residuos orgánicos, que son todos aquellos residuos de comida que deben ir en un contenedor por aparte. Todo aquel material plástico que tiene, ¿verdad?, en su estructura, que es por su composición un polímero, se considera un residuo plástico cuando yo quiero desecharlo. Todo aquel material de vidrio puede ser un residuo de este tipo de material. Tenemos materiales como papel, materiales como cartón, que pueden tratarse en conjunto, materiales metálicos como el aluminio, la hojalata, la chatarra, que pueden tratarse en conjunto. Entonces, esta clasificación nos permite a nosotros hacer una clasificación o una separación por tipo de material, y esto, como vamos a ver en un próximo video, facilita el tratamiento, facilita el manejo. También podemos hablar de los materiales o de los residuos por su fuente de generación. Cuando hablamos de fuente de generación es a dónde se están produciendo los residuos, y esta clasificación a veces nos permite enfocarnos en diferentes áreas. Por ejemplo, podemos hablar de residuos domiciliarios o domésticos cuando estamos generando todos estos residuos en nuestras casas. O podemos hablar de residuos industriales cuando tenemos residuos provenientes de las industrias o de las empresas que están en zonas industriales. Podemos hablar, por ejemplo, de residuos agropecuarios cuando tenemos residuos provenientes de fincas, de cultivos, y algunas otras actividades pecuarias, ¿verdad?, características que pueden generar un tipo de residuo muy puntual. Podemos hablar de residuos hospitalarios
aquellos residuos que se generan en centros de salud y afines. Así, ¿verdad? Podemos ir clasificando estos residuos según a dónde se generen. Obviamente, algunas actividades tienen residuos muy característicos. Por ejemplo, los residuos hospitalarios se caracterizan por generar muchos residuos infectocontagiosos. Los residuos agropecuarios pueden generar muchos residuos peligrosos por el uso de agroquímicos u otras sustancias. Igualmente los residuos industriales, ¿verdad? Entonces, esto nos permite a nosotros clasificar algún tipo de residuo para darle algún manejo especializado, o cuando un gestor dice, bueno, yo voy a tratar de manejar únicamente los residuos hospitalarios o los residuos agropecuarios, ¿verdad? Entonces esto nos permite especializar la actividad. La clasificación tal vez más importante y que más utilizamos y que más está tipificada en la ley y el reglamento, se conocen como los residuos ordinarios, especiales o de manejo especial y peligrosos. En este momento voy a explicarles ya cada uno de estos tipos de material, porque literalmente es una forma bastante sencilla y nos permite hacer un mejor manejo de los residuos tal cual. Cuando hablamos de residuos ordinarios, vamos a entender que un residuo ordinario, y eso está establecido en la ley, esa es la definición por ley, es un material que se quiere desechar y que generalmente tiene características domiciliares, o sea, tiene características muy semejantes a los residuos que se generan en las viviendas, ¿verdad? Estos materiales presentan composiciones similares a todo aquello que generamos en nuestra casa. Dice la ley que se excluyen de los residuos de manejo especial y de los peligrosos, y sí hay una ley y un reglamento específico, de hecho hay un reglamento específico para la gestión integral de residuos ordinarios. Para hacerlo un poco más sencillo, los residuos ordinarios se caracterizan por algunas cosas. Lo primero, son residuos que se generan comúnmente en nuestras actividades, comúnmente en nuestras casas. Hablamos de residuos orgánicos, ya sea en nuestra casa o en nuestro lugar de trabajo. Llevamos comida, generamos residuos de comida, o cocinamos y generamos residuos de verduras, o hacemos cualquier actividad culinaria o cualquier otra actividad de refrigerios, almuerzos, meriendas, ¿verdad? Donde por lo general van a sobrar restos de comida y estos residuos se consideran orgánicos. También, generalmente en nuestras casas desechamos mucho plástico, muchos envases. Recordemos que la mayoría de nuestros materiales que adquirimos vienen envasados en plástico. Por lo tanto, el plástico se considera un residuo ordinario. Igualmente el aluminio, igualmente el vidrio, el papel o el cartón, ¿verdad? O en esta clasificación 5 se consideran residuos ordinarios no aprovechables. Esto lo vamos a entender un poco mejor y más específico en otro video. Pero acá lo que hay que tener claro es que los residuos ordinarios son todos estos residuos que comúnmente generamos. Se generan en un alto volumen y además de eso, y esto es importante, se caracterizan por no ser peligrosos. Los residuos ordinarios no tienen una composición, no tienen una naturaleza que me genere algún peligro, que me genere alguna alteración a la salud, que me genere algún riesgo para el ambiente, ¿verdad? Por su composición. Obviamente tiene impactos ambientales, obviamente pueden tener impactos a la salud. Sin embargo, se consideran que son residuos no peligrosos, ¿verdad? Por su origen domiciliario. Estos residuos generalmente son manejados específicamente por las municipalidades. Las municipalidades son los gestores autorizados de manejar y darle tratamiento y disposición final a los residuos ordinarios. Entonces, las municipalidades generalmente van a encargarse de la recolección o la recolección diferenciada y llevar estos materiales a un centro de acopio o a un relleno sanitario, tanto de los hogares, de los comercios, de las instituciones
y de las empresas o industrias, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante de entender. ¿Por qué? Porque después podemos clasificar los residuos como los residuos de manejo especial. Según la ley, un residuo de manejo especial tiene necesidades especiales de transporte, de condición de almacenaje, de formas de uso o de recuperación, por una combinación entre residuos que puede ser o que puede implicar riesgos a la salud, ¿verdad? O puede ser residuos que implican riesgos a la salud o la degradación sistemática de un ecosistema. Por lo tanto, son residuos que ocupan salir de la corriente normal de los residuos ordinarios. Esto es muy importante de entender porque lo que se establece ya por medio de la legislación es que los residuos ordinarios no deberían estar en las bolsas que entregamos a la municipalidad, No deberían estar en las bolsas que nosotros sacamos para que el camión recolector lo lleve, ¿verdad? De hecho, la ley establece de que todo generador que produzca residuos de manejo especial y residuos peligrosos tiene la responsabilidad de darle un manejo, un tratamiento, una disposición final adecuada. La responsabilidad cae específicamente en el generador. Lamentablemente, nuestras prácticas hacen que muchos de los residuos especiales que nosotros desechamos van hacia los residuos ordinarios. Los echamos en las mismas bolsas, los sacamos a nuestras aceras, el camión recolector los lleva y ponemos en riesgo la salud de las personas muchas veces y podemos poner en riesgo también la salud ambiental. Por lo tanto, para hacerlo muy sencillo y nos preguntamos cuáles son los residuos de manejo especial, se hizo un decreto ejecutivo que es el 33745-S, donde se establece un listado de estos residuos. Y como pueden ver ahí, están las llantas usadas, que ya tiene un reglamento para regular la gestión de estos residuos específicamente. Las baterías ácido plomo son aquellas que se conocen como las baterías de carro. Las pilas de reloj, las pilas carbón magnesio, carbón zinc, litio cadmio, litio y zinc, o sea, son estas pilas que utilizan los relojes, los celulares, los controles remotos, cualquier artefacto, ¿verdad? Como radios, y otros dispositivos móviles que utilicen lo que más llamamos baterías, que son pilas, y que nosotros generalmente, simplemente cuando ya pierden su capacidad de producir energía, las desechamos a los contenedores y traen elementos como el zinc, como el litio, como el cadmio, que pueden ser muy contaminantes y muy perjudiciales para la salud de las personas y principalmente para los ecosistemas. Posteriormente, este listado establece todos los residuos de aires acondicionados, refrigerantes, transporte fríos y equipos de refrigeración industrial como residuos de manejo especial. Un residuo líquido que está establecido en esta lista es el aceite lubricante usado. También todo aquel envase plástico para contener aceites lubricantes, o sea, estos aceites que compramos para hacer los cambios de aceite de nuestros carros, ¿verdad? Que básicamente vienen en un galoncito o en un cuarto que llamamos. Estos materiales deben de salir de la corriente de los residuos ordinarios. Además establece los envases metálicos, plásticos y vidrios para contener agroquímicos con, ¿verdad?, el especial señalamiento de que se consideran especiales cuando se le ha hecho un triple lavado. Si yo utilizo un residuo un agroquímico y ya lo gasto y desecho el galón o el recipiente sin lavarlo, ese material se considera como peligroso. En cambio, si yo utilizo un agroquímico
y le hago un triple lavado, que es agregar agua a un solvente y lo agrego en la bomba o en el lugar donde voy a utilizarlo 1, 2 y 3 veces, ya ese material nos garantizamos de que perdió la mayor cantidad de producto peligroso, pero no puede entrar en la corriente de residuos ordinarios, porque lamentablemente puede llegar a reutilizarse de una manera inadecuada. Y los polímeros tienden a absorber las sustancias, y si yo reutilizo este material para bebida, existe un riesgo alto de que personas pueden intoxicarse. Por lo tanto, la recomendación es hacer triple lavado, romper el fondo del envase y ponerlo por aparte para ser manejado como un residuo de manejo especial. También hablamos de artefactos eléctricos, artefactos electrónicos. Esto es importante porque aquí hablamos de todos los materiales de línea blanca, los materiales que traen procesadores de información. Estos tienen también toda una categorización especial que se conocen como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y es todo un tema que ha venido a posicionarse muy fuerte en el país, porque obviamente cuando se hace el estallido de aparatos electrónicos después de la década del 2000, tenemos también un problema porque comenzamos a aumentar significativamente la presencia de estos residuos y tenemos que manejarlos de una forma segura. Además de eso, tenemos fluorescentes y bombillos compactos, o sea, todo lo que son luminarias se consideran como residuos de manejo especial. Un residuo gaseoso, ¿verdad? Va a ser todo lo que son refrigerantes. Todos estos refrigerantes tienen que recuperarse y manejarse de forma adecuada, de forma especial. El poliestireno, que es muy interesante también porque ya sale una ley que prohíbe el uso del estereofón, ¿verdad? Este tipo de material también se considera un material de residuo especial, porque a pesar de que se prohibió el uso del estereofón para almacenamiento y ventas de comida, sí se permite para embalaje, para transporte y otras actividades que por lo tanto va a producir en algún momento residuos y tienen que manejarse de forma separada. Y todo aquello que se considera chatarra también es un material de manejo especial. Todos los residuos metálicos de nuestras actividades se consideran residuos de manejo especial. Ahora, todas las flechitas que ustedes pueden ver en la imagen en verde salen de una modificación que se le hace a la ley de gestión integral de residuos sólidos para trabajar con materiales denominados como prioritarios, productos prioritarios. Por lo tanto, estas flechas que están señaladas en verde, o estos materiales señalados con las flechas verdes, se consideran, además de manejo especial, residuos de productos prioritarios. Y la ley establece ahora de que el productor de estos residuos, ¿verdad? ¿verdad? Los que importan estos residuos, los que nos traen estos materiales o los que producen los materiales que nosotros consumimos, y aquí hay una diferenciación importante. Una cosa es el productor y otra cosa es el generador. El productor es aquella entidad, aquella figura que se encarga de producir los materiales, producir los bienes de consumo, ¿verdad? El generador de residuos es aquel que cuando termina de consumir un bien de consumo produce el material de desecho, ¿verdad? Eso es una diferenciación importante. Por lo tanto, en este caso es el productor, ¿verdad? Aquel que produce los bienes de consumo o los importa, tiene que aplicar metas y otras obligaciones para recuperar y manejar estos residuos, ¿verdad? Las baterías ácido plomo, las pilas, los artefactos eléctricos y electrónicos, los aceites lubricantes, y no están en esta lista, pero también están denominados todos los materiales neumáticos. Todos los neumáticos, ¿verdad?, están en esta lista. Entonces, esto es importante, ¿verdad?, de entender de la responsabilidad que tienen los productores. De hecho, entra en algo que vamos a entender en otro video que se llama la responsabilidad extendida del producto. Finalmente, tenemos
lo que se consideran los residuos peligrosos. Por ley se establece que los residuos peligrosos son todos aquellos residuos que, por su reactividad química o por tener características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas o inflamables, o por su tiempo de exposición, pueden causar un daño a la salud o al ambiente. Generalmente todos los residuos peligrosos se asocian a materiales peligrosos. Se clasifican según se clasifican las sustancias peligrosas, como pueden ver en los pictogramas de abajo de la imagen. Pueden tener sustancias que son explosivas, que pueden generar residuos explosivos. Si tengo sustancias inflamables, puedo generar residuos inflamables. Si tengo sustancias oxidantes, puedo generar residuos oxidantes. Y así, ¿verdad? Con los corrosivos, así con los presurizados, así con los bioinfecciosos, así con los radioactivos, así con los citotóxicos, así con los misceláneos que pueden provocar daños al ambiente, ¿verdad? Entonces, esta clasificación es importante porque también tenemos que identificar qué materiales estamos desechando que traen estas características y no puedo colocarlos en mi bolsa mezclada con los residuos ordinarios. Tengo que darle un manejo distinto. Tienen que salir de la corriente del manejo de los residuos ordinarios. Y aquí es importante entender nuevamente y recalcar de que estos residuos, tanto los de manejo especial como los peligrosos, la responsabilidad de darle un manejo adecuado es principalmente y exclusivamente del generador. La municipalidad no tiene responsabilidad sobre estos residuos, ¿verdad? Porque por ley se establece que la municipalidad va a darle tratamiento a todo aquel material o residuo ordinario y que el generador tiene que buscar, y aquí va a aparecer una palabra muy importante, la de el gestor autorizado. El generador debe buscar un gestor autorizado, que es una persona física o jurídica inscrita en el Ministerio de Salud, autorizada para tratar cierto tipo de residuos y que demuestra la trazabilidad de estos, o sea, qué hace con el residuo desde que lo recolecta hasta que le da un tratamiento o una disposición final, y tiene que estar inscrito en el Ministerio de Salud. Entonces los generadores tenemos que buscar gestores autorizados para darle los residuos de manejo especial y los residuos peligrosos. Entonces espero que les haya quedado claro esta explicación de la clasificación de los residuos y permita que nosotros y nosotras como generadores y las empresas logren hacer un mejor manejo de sus residuos después de esta explicación. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Escanee este código QR para visitar nuestro canal de YouTube y así visualizar más de nuestros contenidos.